Bueno, yo les voy a compartir pantalla porque como me toca la contracara de todos estos conceptos teóricos que los queridos profesores han brindado con tanta amabilidad, voy a hablarles de qué herramientas pueden servirles a ustedes en las aulas y en los cursos. Primero, los agradecimientos, como corresponde en buena educación, a queridas profesoras que nos están mirando por el canal de YouTube, especial afecto a Cecilia Recalde y a María Salazar de Tucumán, que hizo un esfuerzo enorme para que los queridos profesores de esa provincia hoy pudieran estar presentes en estas jornadas. ¿Con qué sentido fueron pensadas estas actividades? Como ya se dijo al inicio, existen dos legislaciones nacionales que reconocen el 1 de mayo, como el Día de la Constitución Nacional. ¿Y eso qué trae aparejado para quienes estamos en este ejercicio de vocación docente? Pensar cuáles son las herramientas y de qué modo podemos colaborar y contribuir desde nuestro conocimiento en la transmisión de estos preceptos constitucionales que para nosotros son de la cotidianeidad, es lo que hacemos todos los días en nuestras aulas, pero que tenemos la obligación ética, moral, profesional, filosófica y de valores de expandirnos hacia la comunidad. Entonces, de la mano de FESIC, desde hace 10 años, llevamos adelante esta campaña de capacitación docente para que luego ustedes transmitan en sus cursos esta información que nosotros les brindamos, más material pedagógico, más estar a disposición para todo aquello que ustedes necesiten que podamos colaborar desde nuestro conocimiento y llegar con un objetivo que es que el día 2 de mayo los alumnos de las escuelas primarias y ahora por obligatoriedad los alumnos del tercer año del secundario presten fidelidad a la Constitución Nacional, que es lo que prescribe la ley. Entonces, en ese contexto es que nosotros decidimos que este año la capacitación se ampliara, no solo en el sentido federal de la participación de los profesores que hoy compartimos nuestras ideas con ustedes, sino también en hacer hincapié en este rol, en esta importancia de que la Constitución es una norma jurídica que nos marca un camino, que nos marca un sendero, nosotros estamos en ese sendero y queremos sumar, si me permiten la metáfora, cada vez mayor cantidad de caminantes dentro del marco de la Constitución. Y eso nos lleva a una visión quizás utópica de lo que queremos como país, pero creo que hay una coincidencia en la mayoría de toda la ciudadanía, que estar dentro de la Constitución es lo que nos garantiza una esfera de libertad, y esa esfera de libertad se engarza con todo lo que los profesores estuvieron comentando con antelación. Bueno, yo voy a hablar muy poquito y quiero mostrarles algunas herramientas porque me parece que lo que los docentes tenemos que hacer en el siglo XXI es motivar a nuestros estudiantes desde otra mirada, desde otra perspectiva totalmente distinta con la que fuimos formados, por ejemplo, nosotros que pertenecemos a otra generación en donde el profesor se paraba frente al aula y hablaba 2 horas de corrido sin ninguna interrupción y sin posibilidad de hacer preguntas, y después teníamos que sentarnos en nuestros hogares con el material a tratar de comprender toda esa cantidad, ese cúmulo de conocimientos. Hoy nuestros estudiantes son no solo de otra generación en el tiempo, sino que tienen otros intereses, otras habilidades, tienen otras herramientas, son nacidos dentro de la tecnología y bueno, la virtualidad ha venido a ayudarnos, pero la virtualidad es también una herramienta, es un canal que nosotros vamos a utilizar, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es el docente el que está preparando la clase, el que está transmitiendo un conocimiento, el que está volcando toda esa enciclopedia, toda esa biblioteca que pudo coleccionar hasta el momento en el que prepara la clase, pero que va a seguir con las puertas abiertas para incorporar más conocimientos, lo va a volcar en un momento determinado para la preparación
en este caso del tema de formamos a nuestros estudiantes para prepararlos para hacer la promesa de lealtad a la Constitución, así como en otros cursos hacen la promesa de lealtad o de fidelidad a la bandera nacional. La Constitución es la norma más importante que nos rige y es el símbolo más importante que tenemos que tener presente en el momento en el que transmitimos los conocimientos a nuestros estudiantes. En definitiva, nosotros somos los vectores para que esa imagen del libro o de la Constitución dispare un sinnúmero de ideas que los estudiantes van a tener que aprender y cada uno también con su pequeña biblioteca, con su pequeña enciclopedia, va a ir llenando de contenidos de la mano del docente que lo prepare en ciertos y determinados temas. Por supuesto que todas las realidades son distintas, todas las provincias no tienen los mismos niveles de conectividad, pero en todas las escuelas hay una Constitución, en todas las escuelas hay un docente con vocación de enseñar y a eso es a lo que tenemos que apelar. Cuanto más recursos tengamos, mejor. Pero en la época en la que yo fui a la escuela primaria, que fui a una escuela primaria en un pueblo muy chiquito, íbamos a la hemeroteca o a la biblioteca y no había placer más grande que la señorita nos dijera: Mariela, anda a buscar el mapa de la República Argentina o el mapa de la provincia de Santa Fe o el mapa del departamento San Cristóbal, y era un placer entrar en ese pequeño espacio que había entre las dos aulas, en donde estaba la bibliotecaria que se asomaba con sus lentes y nos decía así con voz seria: ¿qué estás buscando? Y entonces, bueno, uno temeroso iba y pedía esa información. Hoy los chicos tienen acceso a través de las redes, desde el teléfono, la tablet, la computadora, a un montón de información. Pero ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol no es sumarles más información así, como si fuera un volcán que está fluyendo. Nuestra función es formarlos, es darles un canal a todo ese cúmulo de información y desmenuzarlo, masticárselo como si fuéramos las mamás de los pichoncitos que estamos alimentando en la boca a nuestros estudiantes. Las metáforas son muy ricas, las metáforas son sumamente válidas para intentar motivar a nuestros estudiantes. Entonces, unas breves palabras. Pensar nuestras exposiciones como un laboratorio de ideas, y ahí se me vienen a la mente, qué sé yo, historietas, innumerables laboratorios físicos que podemos encontrar y decir, bueno, metemos en el tubo de ensayo todas las normas constitucionales porque lo que nosotros queremos es que de acá salga una idea genial que es la que ustedes van a aprender en este curso o en este tiempo en el que se dediquen a estudiar la Constitución. Y fundamentalmente motivarlos. Los primeros que tenemos que estar motivados somos nosotros, los que transmitimos el conocimiento, que tenemos que hacerlo con pasión y con ganas, porque quien abraza la profesión docente en cualquiera de los niveles lo debe hacer con vocación de servicio. Y ese es el principal motor que a nosotros nos lleva a hacer lo que hacemos cada día con amor, con sacrificio, con todas las complejidades que todos sabemos que tenemos el ejercicio de la docencia en la República Argentina en este momento. ¿El docente qué hace? Tiene que previamente saber qué es lo que le va a transmitir y cuál es el objetivo que quiere lograr con eso que transmite. Entonces, debe marcar un contexto y en ese marcar un contexto voy a avanzar con una gráfica para que ustedes se dan cuenta que los cuatro hablamos de Alberdi. No es en vano. Alberdi es nuestro guía espiritual, intelectual y constitucional. Este es un mural pintado por Luis Gervasoni, un pintor santafesino. Este mural está en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el aula que se llama justamente el aula Alberdi. ¿Y por qué lo puse? Porque muestra una pintura que nos va a permitir desarrollar no solo el contexto en el que Alberdi estaba escribiendo su libro de bases, sino también pensarlo en la perspectiva de en qué situación nos encontramos hoy. O sea, este libro, ¿qué representa?
representa la sociedad del siglo XIX, con los valores a los que hacía referencia Ignacio. Esos valores están presentes hoy y se darán cuenta que sí, porque tanto Miguel como Ignacio como Gabriela hicieron referencia a cómo esa evolución histórica hoy nos encuentra mucho mejor posicionados que en 1853. Entonces, una pintura, si elegimos este recurso para motivarlos, nos permite ver el contexto histórico, el contexto social, el contexto económico, el contexto político y el contexto institucional. Este sería un puntapié. Yo ahí acoté algunas otras cosas, pero como este es un material que ustedes van a tener disponibles, lo voy pasando rápido para no hacerlo tan tedioso. ¿Por qué utilizamos las narrativas visuales como herramientas del proceso de enseñanza y aprendizaje? Porque la visualidad favorece a la compacidad, es decir, nosotros partimos de que tenemos un tiempo muy escaso y acotado para el desarrollo de una clase, pero que podemos utilizar la imagen para despertar en el alumno aquello que a nosotros nos resulta de interés. Mi maestra de cuarto grado cerraba las persianas del aula, ponía una imagen en el pizarrón, nos ponía, no voy a decir el aparato para no delatar la edad que tengo, nos ponía música en un aparato y nos dejaba 15 minutos en silencio, en la penumbra, mirando la imagen, luego abría las ventanas, la música seguía muy suavecita, la imagen permanecía, nos daba las consignas de trabajo y nosotros producíamos una narración, un cuento, lo que fuere, que era la imagen o lo que el profesor había proyectado. Esto para decirles que todas aquellas herramientas que vienen desde antiguo tiempo en la pedagogía utilizándose, hoy siguen siendo recursos absolutamente actuales y motivadores para enseñar cualquier tema que a ustedes se les ocurra. La imagen es un faro y al final vamos a ver cómo Alberdi decía que la Constitución era un faro. ¿Por qué la imagen es un faro? Porque la imagen nos remite a una guía, a un curso a seguir, a un camino. Nosotros podemos plantearlo desde lo general, como si fuera una bitácora, como si fuera el plano geopolítico de la República Argentina, eso es lo general, pero nosotros queremos que el estudiante llegue a conceptualizar algo puntual y local. Por lo tanto, nuestro rol docente es marcar ese contexto general, pero claramente en las consignas decir, bueno, pongo un ejemplo cualquiera, hoy vamos a estudiar o analizar qué significa la igualdad consagrada en el artículo 16 de la Constitución y lo vamos a ver desde esta perspectiva. La igualdad en 1853, como decía Miguel, tenía un sentido en el contexto lógico del siglo XIX. Hoy, en el siglo XXI, la igualdad es muchísimo más amplia y no tiene que ver solamente con lo que los convencionales en 1994 plasmaron en la Constitución. Tiene que ver con toda esa riqueza de una sociedad que evoluciona, que reclama y que pelea por más y mejores derechos y que las normas jurídicas en particular y la norma constitucional en general vienen a reconocer en el tiempo, en esto que bien Gabriela decía, es ampliamos ese paraguas de derechos, ampliamos ese catálogo de derechos que desde 1853 viene teniendo nuestra Constitución Nacional. Voy a mostrarles dos imágenes totalmente opuestas para que vean el sentido que tiene. Este es un cuadro que también está en nuestra facultad, que es una interpretación. Es un cuadro pintado por otro artista santafesino, Mariano Arteaga, que interpreta la noche del 20 de abril y se llama La Otra Mirada. ¿Por qué se llama La Otra Mirada? Casi todos ustedes recordarán que la imagen de la jura de la Constitución es, bueno,
en la época en la que Canal 13 abría el canal de Santa Fe abría su transmisión, la imagen que aparecía era la imagen que está en una réplica con muñecos de cera en el convento de San Francisco en la ciudad de Santa Fe. Bueno, esta es la otra mirada, es una interpretación de ese momento histórico particular en el que los convencionales constituyentes llegan a un consenso en donde seguía esa tensión, sí, ¿qué hacemos con Buenos Aires? ¿Seguimos hacia adelante en este camino sin Buenos Aires o dejamos todo aquí porque Buenos Aires, que es una provincia importante, no está presente? Bueno, esta noche es la noche de esa discusión, de decidir si se zanjaban tantos años de luchas fratricidas o si nos quedábamos en el stand-by. Afortunadamente, los convencionales avanzaron en el proyecto y con mucho éxito, muy pocos años después, la provincia de Buenos Aires se incorporó a la nación argentina en 1860 y nosotros decimos, ahí se cierra ese proceso del poder constituyente originario, es decir, la primera vez que el Estado argentino dicta una constitución que en términos actuales diríamos tiene consensos. No es que no haya habido otras constituciones, es que las otras constituciones que se dictaron con antelación no fueron aceptadas por las provincias porque, como decía María Gabriela, eran absolutamente centralistas y unitarias. Esta es la constitución de la concertación, del consenso, de zanjar las diferencias que había en ese momento en la República Argentina. No se choqueen con la que viene, por favor les pido. Bueno, esto es una red conceptual, este es un gráfico que un día yo estaba pensando cómo motivaba a mis alumnos de primer año y dije, bueno, les voy a poner lo que yo siento que me pasa cuando tengo que hablarles de la Constitución. Y se darán cuenta que la Constitución está dentro de un corazón, no es que yo sea idílica, no es que sea amorosa o naif, no, es que realmente siento que enseñar el derecho constitucional es una verdadera pasión en la profesión que uno decide hacer, además de todas las otras cosas que hacemos los profesores de derecho constitucional. Aquí los amigos, algunos son jueces, otros ejercemos la profesión, hemos sido funcionarios públicos, es decir, la abogacía nos brinda un montón de oportunidades laborales. Pero abrazar la Constitución, como lo hemos hecho todo, algunos desde más años que otros, es realmente una vocación de servicio. En esto me viene a la mente los libros de Daniel Pennac, que hablan de un profesor francés de la escuela secundaria y que decía el amor al libro y leer como una vocación. Bueno, uno llega a armar estas redes conceptuales o esta diáspora de ideas porque tiene mucho leído con antelación y porque sigue leyendo, porque se apasiona con lo que hace y siempre busca cuál es la mejor forma de transmitir un conocimiento que está escrito a veces desde 1853, como los primeros 35 artículos de la Constitución, que no han sido modificados desde 1853 hasta nuestros días, o llegar, por ejemplo, a las normas más nuevas que se incorporan en 1994. El texto constitucional está ahí, está vivo para que nosotros lo interpretemos y lo transmitamos buscando qué es lo que queremos generar en nuestros estudiantes. ¿Qué otros recursos podemos usar en las clases? Bueno, a mí personalmente, y en esto voy a ser autorreferencial porque digo desde lo que yo sé, desde lo que hago y desde lo que da resultado. La literatura brinda innumerables cantidades de textos y cito solamente dos. Trabajamos con El Mercader de Venecia con un capítulo para explicar el proceso de desigualdad. Y trabajamos con una carilla y media de 100 años de soledad cuando se describe la llegada de los gitanos a Macondo para explicar la discriminación. Pero la literatura ofrece innumerables cantidades de recursos, lo mismo que el cine, la escultura, las pinturas. Pero también nosotros tenemos que llevar a nuestros alumnos a que tengan una conexión, un pie, un anclaje con lo que nos pasa todos los días. Y entonces ahí podemos utilizar las noticias,
los hechos de la vida cotidiana de la comunidad educativa en la que nosotros nos estamos desenvolviendo, porque no necesariamente todos transcurrimos por los mismos procesos. Entonces tendremos comunidades muy pequeñas que tienen problemas a lo mejor ambientales más acuciantes que los que podríamos tener en las grandes ciudades, pero en las grandes ciudades tenemos problemas como la no accesibilidad a ciertos y determinados derechos que a lo mejor en otro lugar no se dan. Entonces, estos elementos, estas estrategias son las que nos permiten diagramar una clase utilizando otras herramientas u otros recursos. Este es un libro, ya que esta semana fue el Día Internacional del Beso, que me pareció muy paradójica en esta época mostrarla, no por lo que significa la pintura de Magritte, que es creo que del año 1928-1929, sino por lo que significa la imagen de las cabezas veladas. Y lo asocié a la pandemia y lo asocié a la situación en la que nos encontramos ahora, en la que tenemos dificultad para encontrarnos con nuestros seres queridos, tenemos dificultad para dar las clases porque a veces no podemos hacerlo todos de manera presencial, al menos en la universidad, en las universidades públicas de concurrencia masiva todavía no lo estamos haciendo de manera presencial, y quiero mostrarlo porque para que vean cómo una pintura que tiene muchos años, que al pintor seguramente no se le pasó por la mente, porque la pintura se llama Los Amantes y tiene otro trasfondo, pero no se le pasó que podía haber en el siglo XXI una pandemia como había habido otras en siglos anteriores, como la fiebre amarilla, pero me parece que es la imagen que representa la situación en la que nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos con una especie de velo, como una especie de límite al ejercicio de todos nuestros derechos, y es nuestro deseo que esto rápidamente se levante, se desvele y podamos ejercer todos nuestros derechos en plena libertad. La Constitución es mucho más que una hoja de papel, como decía Ferdinand Lassalle. Constituye las reglas de juego básico para el funcionamiento de una sociedad. Y como decía Alberdi, o en palabras de Alberdi, la Constitución es la verdadera carta de navegación para guiar un país. Muchísimas gracias.